que la piel es una barrera que nos protege contra diversos factores, entre ellos infecciones, micosis, parasitosis, bacterias y hongos. Entre las infecciones virales tenemos las que causan los virus herpes, los poxvirus y el VPH. Hay otros más, pero estos son los más comunes. El virus herpes simple 1 y 2. El herpes simple tipo 1 causa el herpes de cara, el herpes labial, por ejemplo, recurrente. El tipo 2, el herpes genital recurrente. El 3 es el virus varicela zoster, que va a causar herpes zóster. Estas vesículas agrupadas sobre una base eritematosa siguiendo un dermatoma, muy dolorosos. Recuerden en el síndrome de Ramsay-Hunt cuando se afecta el sexto par con vértigo y tinnitus, y cuando se afecta la rama oftálmica hay que tener cuidado y siempre enviar al oftalmólogo. El 4 se llama Epstein-Barr, causa la mononucleosis infecciosa, y en los pacientes con VIH causa unas placas en las partes laterales de la lengua en pacientes con inmunosupresión, especialmente VIH. El citomegalovirus, que causa lesiones tipo mononucleosis infecciosa like. El 6 y el 7, que van a causar pitiriasis rosada, que se caracteriza por lesiones maculares eritematosas múltiples en tronco y raíz de miembros, en patrón de árbol de Navidad, y que suelen tener una placa heraldo como del doble de tamaño que se presenta una semana antes. Y el virus herpes humano tipo 8, que se ha asociado con producción de sarcoma de Kaposi, que debemos recordar estos nódulos y placas violáceas que se presentan en el VIH. El poxvirus nos va a causar el molusco, recordemos estas pápulas brillantes, umbilicadas, una infección por contacto directo o como ETS en el caso de adultos en reacciones genitales. El VPH va a causar los diferentes tipos de verrugas virales, incluyendo las verrugas vulgares, que son estas pápulas en manos gruesas, elevadas, con puntos negros e hiperkeratosis en la superficie de los papilomas digitiformes, especialmente en pliegues y en mucosas, que son lesiones elevadas en forma de dedo, sí, con hiperkeratosis en la superficie. Los condilomas, que van a tener esta forma exofítica en forma de coliflor en regiones genitales. También la papulosis bubonoide, que son pápulas pequeñas poligonales hipercrómicas que aparecen en genitales y son lesiones precancerígenas. Las verrugas palmares y plantares, las plantares son estos tumores hiperkeratósicos endofíticos que van a borrar huellas digitales, y con también estos puntos que son los vasitos trombosados, estos puntos negros, y las verrugas planas, que son múltiples lesiones papulares pequeñas em, y de superficie lisa y poligonal, que suelen ser muy abundantes, especialmente en niños, en cara y en manos. ¿Qué agentes parasitarios tenemos? Pues los agentes de la escabiasis, la larva migrans y la pediculosis. El pedículo puede ser un pedículos humanus, variedad capitis o corporis. El capitis es el que causa comezón intensa en la cabeza, las mini epidemias en guarderías, con las liendres, con el piojito, con estas lesiones de rascado, inclusive adenopatías en áreas occipitales. Recordemos que el piojo que está en áreas genitales, el de transmisión sexual y el que afecta otras áreas del cuerpo que no sea piel cabelluda, es el tirus pubis, la llamada ladilla. Recordemos estas máculas cerúleas, ¿sí? También el piojito y esos signos de rascado y la comezón intensa en área genital. Y el corporis lo recordemos en hacinamiento, en vagabundos, en guerras, y esto es importante porque al ser los piojos hematógenos, el piojo del cuerpo que generalmente se resguarda sus heces y también ellos suelen andar en las costuras de la ropa, puede causar infecciones sistémicas por riquecias o por ejemplo tifus. La escabiasis la vamos a recordar como esta infección causada por Sarcoptes scabiei, por un ácaro, con comezón intensa, familiar, con pocas lesiones, algunas pápulas en manos, nalgas, axilas, ¿sí?
Recordemos que respeta estas líneas de Pastia, excepto en los niños, donde sí puede llegar a afectar, por ejemplo, el cuero cabelludo, y sí causa lesiones más extensas, como por ejemplo vesículas en manos. Y aquí más que nada ese prurito intenso y familiar, ¿sí? Y la sarna noruega en personas inmunocomprometidas, con inmunodeficiencias, con trastornos neurológicos o de la sensibilidad, placas costrosas o hiperkeratosis múltiples, con una cantidad impresionante de bichitos, ¿sí? Que es muy, muy contagioso. Y la larva migrans por Ancylostoma brasiliensis, recordemos estas lesiones que van a, que van a ir siguiendo trayectos lineales eritematosos y que van cambiando de lugar después de ir a la playa y haber pisado arena contaminada por heces de animales de compañía. Recordemos la pediculosis, pues también la relacionamos con tratamiento con ivermectina, permectrina, con trimetoprim. En casos resistentes a veces podemos utilizar albendazol o también podemos utilizar dimeticona, ¿sí? En la higiene para el piojo del cuerpo y para el tirus pubis, pues tenemos, dependiendo de la región, tenemos los mismos tratamientos o en párpados hay que poner vaselina, por ejemplo. La escabiasis también la tratamos con ivermectina, permectrina, con soluciones vaselinadas con ¿cómo se llama? Con azufre, ¿sí? En esta siempre es importante tratar la comezón. Recordemos antihistamínicos de primera generación, hidroxicina, difenidramina, ¿sí? Y es bien importante la escabiasis, el aseo familiar de la casa, todos los muebles de cama, fumigar los muebles, luego ya dejar que ventile muy bien, que el tratamiento sea familiar, todas las personas que conviven en una misma casa o contactos directos, tratar el mismo día, lavar con agua caliente toda la ropa de cama o ponerlos en bolsas plásticas, ¿sí? Y la larva migrans por Ancylostoma brasiliensis, pues también podemos dar mebendazol o podemos dar ivermectina. Bacterianas, tenemos estas costras periorificiales amarillentas propias del impétigo. Tenemos estas placas eritematosas calientes, levemente dolorosas de la erisipela y celulitis. Recordemos celulitis más común por estafilococo, erisipela más común por Streptococcus pyogenes, ¿sí? Y recordemos que la erisipela suele ser más superficial y con bordes más bien definidos y más rojito. Esto puede complicarse cuando hay ampollas, áreas necróticas o dolor intenso. Y tenemos el ectima contagioso que empieza como un impétigo, pero se va a transformar em, en una úlcera con un borde eritematoso. Y el epioderma gangrenoso va a haber un área necrótica que se va a ulcerar y este es por pseudomona. Las foliculitis, que es esta inflamación alrededor del folículo o del pelito, y van a ser pústulas relacionadas con oclusión, relacionadas con rasurado, con máquinas, sí, con máquinas de cortar el pelo corto, con oclusión, con ropa apretada que produce sudoración, cremas de esteroides, ungüentos. Las furonculosis, que son estos nódulos que pueden abrirse en, generalmente en pliegues, y el antrax, que son múltiples forúnculos que se van a fusionar y van a formar una placa, un absceso o estos conjuntos de nódulos con muchas aberturas que van a estar drenando. Antrax o carbunco, no confundirlo con el antrax o carbunco causado por el Bacillus anthracis, que también da lugar a gomas. Recuerden que una goma es un nódulo que se ulcera. ¿Cómo lo tratamos? Podemos dar, si son leves, podemos dar ácido fusídico, podemos dar retapamulida o podemos dar mupirocina tópica también para tratar los estados de portador. En casos más profundos como los ectimas o erisipelas, pues vamos a dar antibióticos contra estafilococo, como puede ser penicilinas antiestafilocóxicas como la dicloxacilina, algunas cefalosporinas como cefalexina, macrólidos, ¿sí? En caso de resistentes podemos dar linezolid, daptomicina, banco, tecoplainina en caso de estafilococos resistentes.
La erisipela, que es más común por Streptococcus pyogenes, o cuando pensamos en Streptococcus pyogenes, pues simplemente penicilinas o macrólidos. Y el pioderma gangrenoso, podemos utilizar penicilinas anti-pseudomona, como puede ser la piperacilina con tazobactam. Podemos utilizar quinolonas, especialmente fluorouracilo. A veces podemos combinarlas con aminoglucósidos. El que tiene mayor efecto contra este es la amicacina, ¿sí? Y también existen algunas cefalosporinas propias para pseudomonas como la ceftazidina o el cefepime. Por último vamos a tener los hongos, las dermatofitosis, que van a estar causadas por 3 géneros: Trichophytum, Epidermophytum y Microsporum. El Microsporum canis lo recordamos en esta tiña de la cabeza con áreas alopécicas con descamación. El Trichophytum, que causa la mayoría de las infecciones, se llama Trichophytum rubrum, ¿sí? Tenemos esta tiña, la recordamos, la tiña capitis, como áreas alopécicas sucias, descamativas y con puntos negros. El corpuris, como estas áreas eritematosas con un borde elevado o activo. La tiña pedis puede tener formas en mocasín, hiperqueratósicas, formas inflamatorias con ampollas, formas interdigitales que a veces solo hay maceración o fisuras, y estas fisuras pueden predisponer otras infecciones. La tiña de las uñas con cromoniquia, cambio de color, y onicausis, engrosamiento y descamación de las uñas. Y las formas inguinales, que también vemos este borde activo, y siempre que veamos tiñas recurrentes hay que buscar que no haya una tiña pedis interdigital o tiña de las uñas en algún familiar o en la persona que esté causando estas recurrencias. La candidiasis, quiero que lo recuerden como estas lesiones intertriginosas, y cuando vemos estas lesiones llamadas satelitosis son muy sugestivas. En mucosas em, pueden dar estas lesiones blanquecinas con mucha comezón, o a veces pueden dar áreas denudadas o erosionadas rojo intensas con mucha comezón, ¿sí? Y un diagnóstico diferencial de esto es con una balanopostitis, con una balanitis irritativa. También recordemos que puede haber infecciones por moho, son muy raros y generalmente en personas que utilizan antisépticos o métodos de aseo de la piel muy excesivos. También recordemos a la pityriasis versicolor por malacesia globosa o malacesia a veces furfur. Y esto lo que nos va a causar estas máculas hipercrómicas, hipocrómicas o eritematosas en troncos y raíz de miembros, confluentes con síndrome del uñado de la escama, que es esta escamita que cuando rascamos aparece. Se asocia a áreas seborreicas y a sudoración. La tiña negra, que son máculas hipercrómicas, generalmente en manos. Y tenemos estas lesiones nodulares que hacemos diagnóstico diferencial con peduculosis de piedra blanca y piedra negra, pero que son muy raras y además pues no van a dar comezón. ¿Cómo tratamos los hongos? Antimicóticos azólicos, como puede ser fluconazol, que puede ser semanal, el itraconazol. El ketoconazol tomado no lo debemos de dar, puede dañar hígado y puede dañar páncreas. La terbinafina es más útil para dermatofitos, pero no funciona en levaduras como las malacesias o la cándida, ¿sí? Si queremos dar un tratamiento pulsátil en la onycomicosis, recordemos que se da una dosis doble solo por una semana al mes. Y cada área tiene diferentes días que se tiene que dar las formas orales. Siempre en uñas y en pelo tenemos que dar formas tomadas, no tópicas. Y em, para otras áreas sí podemos dar tópicos, desde azoles, también tenemos la morolfina y también tenemos el ciclopirox, que lo tenemos en crema o como lacas. Las lacas las podemos utilizar en tiñas de las uñas cuando no podemos dar tratamiento sistémico por alguna razón, ¿sí? Y pues básicamente, entonces ciclopirox, amorolfina, los azoles y la terbinafina es como tratamos los hongos. También de muchas zonas hay que reducir los factores predisponentes, especialmente a través de mantener bien la barrera de la piel y evitar la humedad.